Bueno, la verdad que estoy sorprendido de lo maravilloso que es Dios, cómo solamente Él puede hacer que su palabra corra de esta manera. De repente yo estoy acá en Córdoba Capital, un barrio de Córdoba Capital, y estoy llegando a México, estoy rompiendo ahí tal vez los barrotes de una cárcel. Solamente Dios puede hacer que su palabra corra de esta manera. Y mira, pensaba en la libertad cristiana. Vamos a hablar acerca de qué es la libertad, qué es la libertad cristiana. Mira, si yo hiciera un compartir, seguramente que muchos podrían opinar y generalmente la gente piensa que la libertad es hacer lo que uno quiere. A ver, mira, libertad no tiene que ver con hacer lo que queremos. ¿Por qué digo esto? Porque si libertad fuese hacer lo que quiero, viviríamos en un mundo de anarquía, esto es decir, en un mundo sin ley. Mira, como yo te decía, soy cordobés. Hace unos años, acá en Córdoba, pasó algo muy especial. Ahí la policía de Córdoba se acuarteló, estaban ahí batallando por un aumento salarial. Vos sabés que fueron días realmente terribles. Solo los cordobeses sabemos lo que significaron esas horas. Claro, no había policías en la calle y de repente todos esos que deciden vivir sin ahí ley, hacer lo que quieren por la vida, tomaron el poder de la calle. Era terrible. Saqueos por toda la provincia de Córdoba, por toda la ciudad de Córdoba, por todos los barrios. Ahora, mira, cuando yo te digo por todos lados, era por todos lados. Realmente aquellos que vivimos dentro de todo, ahí respetando la ley, estábamos acuartelados, estábamos ahí guardados en nuestros hogares, porque realmente esto era terrible. Mira, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cuando de repente hay personas que deciden no sujetarse a las leyes, esto hace que nosotros perdamos también libertad. ¿Por qué? Porque libertad no es hacer lo que quiero. Libertad es hacer lo que debo, tiene que ver con cumplir la ley. El hecho de que yo cumplo leyes, esto hace que otros también puedan ser libres. De eso se trata la libertad. Ahora mira, para que me puedas seguir el concepto, tal vez se puede tornar un poco ahí tedioso, pero vamos a ser prácticos, ¿sí? Hablando de la libertad cristiana, hablando de la libertad cristiana tiene que ver con esto, escuche bien, con poder hacer lo que debo. Eso es libertad cristiana. Claro, tiene que ver con ahora vivir en santidad. Si yo tengo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, desde el momento que Cristo entró en mi vida, Él allí puso una capacidad que yo había perdido antes de tener a Cristo. La capacidad de vencer el pecado. Mira, te lo explico así. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él nos salvó, ¿verdad? Somos salvos. Ahora, aquellos que estudian la Biblia me van a entender. Ahí, mira, somos salvos en tres tiempos. Tiempo pasado, salvos de la penalidad del pecado. Claro, ya no me voy al infierno, la sangre de Cristo me limpió, estoy limpio, el día que me muera me voy al cielo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, salvo de la penalidad del pecado. Pero en el aquí y el ahora, en el tiempo presente, en este día, en este 3 de octubre, la salvación también tiene que ver con esto. Soy salvo, escucha, del poder del pecado. Por eso está Romanos capítulo 6. Así Pablo habla de aquellos que tenemos a Cristo, hoy somos salvos del poder del pecado, en el aquí y el ahora. Pablo le dice ahí a los romanos que ya el pecado no reina en tu vida. Claro, que ya el pecado no sea el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el Espíritu de Dios y en Dios somos más que vencedores. Claro, aquello que me esclavizaba ya no me esclaviza más. Antes era ahí como escuchábamos, adicto a la pornografía, adicto al paco, adicto a la cocaína, adicto al juego, adicto al alcohol, adicto al cigarrillo. A veces nos olvidamos de que un simple ahí puchito, cigarrillo también es una droga, ¿verdad? Ahora mira, aquello que me esclavizaba, ahora que tengo Cristo, ya no me esclaviza, yo tengo dominio sobre eso, porque hay alguien más poderoso en mí, que es Dios. Ahora, pero también, mira, en tiempo futuro vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Un día, mi querido, vamos a estar en la eternidad y vamos a ser semejante a Él. Y ya no vamos a batallar más con esta lucha permanente, ¿verdad?
que todos la tenemos, como decía Fernando, y la vamos ahí experimentando en el diario, en lo cotidiano de la vida. Ahora, entonces, libertad cristiana tiene que ver con esto, mi querido, tiene que ver con poder hacer lo que debo. ¿Sabes qué es lo que debemos como cristianos, como hijos e hijas de Dios? Es vivir en santidad. Claro, ahora Dios demanda esto. Yo tengo que vivir en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que vivir una vida ya apartada del pecado. Tengo que vivir una vida ahí ya no sujeta justamente a aquello que antes me esclavizaba. Porque Cristo puso esa capacidad en mí, me devolvió esa capacidad de no pecar. Claro, mira, antes habíamos perdido esta capacidad de no pecar. Por eso éramos pecadores. Nacimos pecadores, pero también éramos pecadores por práctica, por hábito. Ahora, en el momento que recibí a Cristo, Él me devolvió esa capacidad que perdimos ahí en el Edén. Cuando decidimos hacerle caso al diablo y tomar de ese fruto ahí del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ahora, el diablo ahí nos robó esta capacidad de no pecar y permanentemente el hombre viene pecando y pecando y pecando y pecando, pero de repente alguien como vos y como yo escucha el Evangelio de Cristo. Y ahí Cristo lo hace una nueva criatura y nos devuelve esa capacidad de no pecar y hoy soy libre. Sos libre. Mira, esto realmente nos tiene que hacer explotar, hermano. Somos libres de aquello que nos esclavizaba. Ahora, mira, yo quiero que veamos ahí simplemente dos textos en el libro de Gálatas. Así que abrí tu Biblia ahí en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ese es el primer texto de esta noche. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y el apóstol Pablo le dice a estos cristianos, mira, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay una coma ahí, fíjate. Y no estéis otra vez ahí esclavos, sujetos al yugo de esclavitud, aquello que antes te esclavizaba, ¿verdad? Ahora, mirá qué interesante lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Mira, como te decía, yo sé que hay un público aquí variado, algunos vamos ya con más años en la vida cristiana, hay muchos estudiosos de la Biblia aquí, otros que recién estamos comenzando. Bueno, mira, acá el texto un poco habla acerca de que habían algunos que querían judaizar la iglesia. Es un término un poco complicado, yo no la quiero complicar. Estos querían traer las prácticas del judaísmo y ahí fusionarlas con el cristianismo, ¿verdad? Ellos querían instalar las leyes civiles y ceremoniales de Israel, pero Pablo le dice, mire, no vuelvan a aquello que los esclavizaba, sino que sean libres de esto. Cristo los hizo libres. Ahora, mira, con esto en mente yo me preguntaba a la luz de la palabra de Dios, y me preguntaba, y quiero que te preguntes en esta hora conmigo, a la luz del texto que acabamos de leer, ¿por qué volver a aquello que me esclavizaba? ¿Por qué regresar a aquello que me tenía preso? ¿Por qué regresar a aquello que me destruía, aquello que amargó mi corazón, aquello que me lastimó tanto en la vida? Claro, no tiene mucho sentido regresar y revolver ahí el barro, ensuciarme en la mugre que me arruinó la vida, en volver a tapar mi vida con esa basura que el diablo ponía en mi corazón. Claro, no tiene mucha lógica. Si Cristo me hizo libre, hermano, yo me quiero hacer esta pregunta, ¿por qué tengo que volver a aquello que me esclavizaba? Mira, Dios acá es demasiado claro. No estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Acá hay muchas cristianas, muchos cristianos que eran esclavos ahí de diferentes cosas. Ahora, mi querido, mi querida, no tiene sentido volver a ser un esclavo de aquello que ya soy libre. Hay un hermano que está preso en este momento acá en este grupo. Y si yo le preguntara si él tuviera la oportunidad o cuando se cumpla su condena y quede en libertad, ahí lo veo a Pablito. Pablito, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa o te vas a volver a la cárcel? Se va a volver, no se va a volver a la cárcel. Mi casa. Claro, ni loco, hay que estar muy loco para volver a ese lugar, porque él anhela ese día de libertad. Bueno, mirá, es una ilustración ahí, eso que es lo mismo a veces, ahí regresamos a aquello que nos esclavizaba y no tiene sentido, mi querido. Mirá, los hábitos pecaminosos, en cierta manera, nos regresan al yugo de esclavitud.
Mira, bien Fer lo dijo, el pecado en el creyente debe ser un accidente, no una práctica. A ver, yo no me puedo rasgar la vestidura, mi querido, y decirte que yo no soy pecador. Mira, yo te señalo en esta hora con todo respeto y te digo, vos sos una pecadora, vos sos un pecador. Pero mira, hay 3 dedos acá que me señalan y tal vez me dicen y me recuerdan que yo tal vez soy más pecador que vos. Yo no me puedo olvidar de dónde Dios me sacó, de la basura, del muladar, de la mugre que Dios me sacó. Y no me puedo rasgar la vestidura con esto, pero mi querido, esto no es una puerta abierta a pecar. Claro, yo ya no puedo practicar el pecado. Mira, Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús dice así, escucha bien, él dice, de cierto os digo, cada vez que Cristo, Jesús, o un maestro de la palabra de Dios en aquel entonces decía de cierto te digo, es porque está poniendo un especial énfasis en lo que está diciendo. Entonces Cristo está poniendo énfasis en esto. Y él dice, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira, la palabrita esa hace en la Biblia tiene que ver no con cometer, tiene que ver con practicar, porque la realidad es que todos cometemos pecado diario, ¿verdad? Ahí tal vez un enojo, tal vez un mal pensamiento, bueno, hay una lista larga en cuanto a esto, tal vez una mala respuesta, etcétera, etcétera. Pero mira, cuando el pecado se convierte ahí en una práctica, todo aquel que practica el pecado, dice Cristo, no lo digo yo, lo dice Cristo, esclavo es del pecado, te convertís en esclavo. Y es interesante también esa palabrita esclavo, ya que es la palabra para siervo. Mira, es ese siervo que decide ser un siervo de alguien por amor. Claro, mira, no nos podemos ahí hacer esclavos del pecado por amor. No, no podemos amar a aquello que nos destruyó, mi querido. No podemos amar a aquello por lo que Cristo derramó su sangre. No puedo amar a aquel que me clava allí puñales por la espalda y por delante y me quiere matar. No puedo amar al diablo, mi querido. No podés amar a quien te odia. Satanás te aborrece. Tenemos que odiar el pecado. Mira, la Biblia enseña que tenemos que amar, pero hay algo que tenés que odiar. Y eso es el pecado. El pecado debe estar ahí en tu lista, como vos estás en la lista del diablo y te quiere destruir. Vos tenés que tener en tu lista ahí como primero el pecado, tenés que aborrecer el pecado, porque el pecado destruyó tu hogar, el pecado destruye este mundo, el pecado te destruye a ti. Mira, vos prendés la tele y ves un degenerado que abusa de una nena. ¿Sabes por qué? Porque hay pecado y el pecado es la causante de toda esa mugre, esa basura de esta tierra. Odiemos el pecado, mi querido. No amemos el pecado, no lo practiquemos, seamos libres. Cristo nos hizo libres. Mirá, el segundo texto en Gálatas, fíjate ahí conmigo, Gálatas 5, versículo 13. Pablo dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fíjate, no le está hablando acá a personas que todavía no tienen a Cristo. Tal vez hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo. Bueno, ahí Fernando, equipo, ellos trabajan muy bien y se van a contactar con vos porque lo primero es recibir a Cristo para ser libre, ¿verdad? Pero aquellos que tenemos a Cristo, y te dejo llamado de atención, tenés que recibir a Cristo, no podés pasar esta noche porque tal vez te toque cerrar los ojos en la tierra, no despertarte mañana y vas a arder, mi querido, vas a arder, porque el infierno es tan real como el aire que respiramos. El infierno es un lugar ahí donde van las almas que no tienen a Cristo. Tenés que recibir a Cristo como tu Salvador, no te olvides de esto. Mira, dice la Biblia, allí en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis, ahí está el llamado de atención, solamente que no uséis como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y mira, pensaba en este texto, realmente es fantástico este versículo, porque esa palabrita hay ocasión, tiene que ver con base de operación. Lo que Pablo está diciendo es esto. Miren, hermanos, miren, hermanas, no usen la libertad que Cristo les dio ahí como una base de operación para pecar, para planificar pecado. No usen la libertad para pecar. Claro, Pablo también va a decir en otra oportunidad, pecaremos para que la gracia abunde. Si ya somos salvos, si la salvación ya no se pierde,
Si ya Cristo está en mi vida, la sangre me limpió para siempre. Ahora, bueno, nos abusemos de esta gracia. Total, Dios tiene gracia sobre gracia. La gracia de Dios todo lo desborda. La gracia de Dios es como el agua, llega aún a los lugares más bajos de la tierra. Pequemos, vivamos vidas deliberadas. No, no se trata de eso. Si Cristo me ha hecho libre, yo tengo que vivir en libertad. No puedo volver allí a lo que me esclaviza, como estamos diciendo. Mira, Pedro ahí en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, él dice así: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Claro, yo tengo que vivir como libre, pero la libertad no debe ser un pretexto para hoy pecar, para fumarme un puchito, para tomarme una cervecita, o ahí pasarme de alcohol, o tomarme un papelito, qué sé yo. Lo que sea lo que te haya esclavizado. Mira, tenemos que vivir ahí en libertad, mi querido. Mira, Pablo habla mucho de esto, ahí en Romanos capítulo 6 dice así, hay un texto que se me viene ahora a la mente. Escucha bien: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sos poder de Dios en manos de Él. Somos hombres pequeños, escucha esto, somos hombres y mujeres pequeñas en este grupo, pero estamos en manos de un Dios grande, y Dios puede hacer grandes cosas con nuestra vida. Nunca voy a olvidar el perro. Una vez me enseñó el evangelismo personal ahí en su casa, y él me decía esto: tristemente, Marco, muchos son emoción, y con el correr de los años ya no predican, ya no hacen nada, y lo digo para la gloria de Dios. Tal vez Dios le tapó un poquito la boca al Fer conmigo, porque él me enseñó a predicar ahí mano a mano. Tal vez Fer ni se acuerda de esto. Y han pasado los años y uno acá sigue, con luchas, con problemas, pero uno sigue ahí tratando de ser fiel, sirviendo, predicando, ayudando a otros, y no olvidando de dónde Dios nos sacó. No olvidando eso, porque estamos para eso, mi querido, para cosas grandes, para libertar a otros de la esclavitud del pecado. Ahora, mira, ya vamos avanzando. Libertad no es libertinaje, como venimos diciendo. Hay un hombre de Dios que dijo esto, A.W. Tozer. Escucha bien: la libertad cristiana no es una libertad ahí del pecado, no es una libertad para pecar. Claro, Dios no me hizo libre para que peque, me libró para que no peque. Ahora, la libertad no tiene que ver con autonomía, con hacer lo que quiero, tiene que ver con vivir bajo ahí los preceptos de Dios, bajo los principios de Dios, bajo la ley de Dios, la palabra de Dios. Este es el marco que me va marcando la vida, porque pecado es la infracción de la ley. Por tanto, no es autonomía la libertad cristiana. Mira, te lo voy a contar con la historia del tránsito feliz. Tal vez alguna vez la escuchaste o no la escuchaste. Había un tránsito que era feliz, el tránsito. Y el tránsito siempre hacía el mismo caminito. Y cada vez que recorría la pradera, los animalitos saltaban, e iban y venían los animalitos. Y un día el tránsito, ¿sabes qué dijo el tránsito? ¿Cómo puede ser? Yo siempre voy por la misma vía, por el mismo camino, y los animalitos van, vienen, saltan. Yo quiero ser como los animalitos. Y sabe que el tránsito tomó ahí una decisión. Él dijo: en la próxima curva me desvío, me descarrío, me salgo del riel. Y sabes que cuando llegó la curva, el tránsito se salió del riel. ¿Y sabes qué pasó con el tránsito feliz? Terminó empantanado, terminó ahí embarrado en el barro y no pudo seguir avanzando. ¿A dónde quiero llegar con esto? Mira, la palabra de Dios es el riel para la vida, mi querida, mi querido. Ni bien me salgo del marco bíblico de la palabra de Dios. Es más, Pablo va a hablar de la Biblia ahí como la ley de la libertad, ¿verdad? La palabra de Dios es aquello que nos trae libertad. Ni bien que me salgo de la palabra de Dios, termino como el tránsito ese. Termino empantanado y embarrado en la vida. Ya no tiene sentido volver a lo que Dios me sacó. Mira, el salmista en el 119:45 dice esto: y andaré en libertad, escucha bien, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es la palabra de Dios que me hace libre. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios ahí que me va dando los recursos y me va dando libertad. Cristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No te olvides de esto. Mira Mateo capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios, la de la libertad, dice Pablo, y persevera en ella, o sea que no se baja de este riel, que sigue en este riel,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, feliz, triplemente feliz en lo que hace. ¿Querés ser feliz en la vida? No te salgas del riel de la palabra de Dios. Persevera en la ley de la libertad, porque es la Biblia la que te da libertad. Mira, a veces los jóvenes ahí te dicen, pero mira, la Biblia me dice que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello, y la Biblia está llena de no. Ahora, mi querido, los no son para ahí restringir tu vida, al contrario, los no de Dios nos traen libertad. Los no de Dios nos traen libertad. Dios es muy sabio y hagamos caso a lo que dice su palabra. Y mira, ya terminando, quiero que ahora vayas conmigo, todos juntos. Último texto, Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Y allí hay una historia, la historia, yo sé que todos la hemos escuchado, tal vez hay visto en alguna película, la historia de Sansón, el hombre más fuerte sobre la faz de la tierra en la historia de los hombres, ¿verdad? Y este hombre, mira, ilustra todo lo que no tenemos que hacer. Cuando escuches el nombre de Sansón, recuerda, es lo que no tengo que hacer en relación a esto. Y mira, Sansón, los padres le decían, Dios le decía, pero Sansón nunca hizo caso, siempre quiso hacer lo que él quería. Y sabes que él allí permanentemente infringió la ley, la palabra de Dios. Y mira lo que dice, Jueces capítulo 16, versículo 21. Mas los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de Sansón. Dios había levantado a Sansón para libertar a Israel de la opresión de los filisteos, ¿verdad? Mas los filisteos, los enemigos, le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, le alejaron de su pueblo y ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mirá la lección espiritual que nos deja para ya terminar en esta noche con esta reflexión de qué es la libertad cristiana. Mira, cuando decidimos alejarnos de lo que Dios dice y no hacemos lo que debemos, ahí nos entregamos al pecado, y el pecado primeramente te enreda, mi querido. El pecado ahí te enreda. Empezás con un traguito, seguís con 2 traguitos, seguís con 3 traguitos, cuando menos te diste cuenta sos un alcohólico. Empezaste con un papelito ahí, te tomaste una puntita y tal vez una línea y ya te compraste la bolsita y empezaste con la bolsa de 5 y ya cuando menos te diste cuenta sos un esclavo a la cocaína. Y ni que hablar con estas drogas que tal vez no estaban cuando nosotros éramos más jóvenes, como el Paco, que son hiperadictivas. Mirá, mi querido, ni te arriesgues, porque el pecado te va enredando, ahí el pecado te va mintiendo, te dice, dale, probá, que está todo bien, que vos lo manejás. Mentira, no manejas nada, porque no tenés a Cristo en el corazón, no tenés poder para poder manejarlo. El pecado te enreda, pero mirá, el pecado te enceguece, dice la Biblia, no lo digo yo, que los enemigos a Sansón le sacaron los ojos. El pecado te enreda, te enceguece. Claro, ya no ves como algo malo aquello que te está destruyendo. Mira, es muy loco estar haciendo algo que te está matando. Claro, es algo muy loco, pero estás tan ciego que lo haces que no te importa. Mira, acá en Córdoba, el fin de semana, una chica que tal vez nunca se drogó en estas fiestas electrónicas, que vos sabés que toman el agüita mineral, porque si le meten el alcohol con el éxtasis, ahí se pasan de vuelta y revienta el corazón. Una chica, estudiante de medicina, que no debe haber fumado un cigarrillo en su vida, mi querido. Por ir a una fiesta electrónica, ahí se puso un cartoncito en el ojo. ¿Y sabés lo que le pasó a su corazón? ¡Pumba! Reventó, ahí la familia llorando. Es muy loco hacer cosas que te pueden reventar, te pueden matar. Y peor aún si no tenés a Cristo, te vas a una eternidad separada de Dios, como te dije. Si no tenés a Cristo, guarda que vas a arder, mi querido. Y Cristo te quiere libertar. Recibí a Cristo. Acepta a Cristo como tu Salvador. Mira, el pecado te enreda, el pecado te enceguece, el pecado te esclaviza. La Biblia dice que a Sansón ahí lo llevaron a la cárcel. Terminó preso, terminó esclavo por el pecado. Que se acostó en los brazos de la mujer equivocada,
y se despertó en los brazos del enemigo, ¿verdad? Pero mira, ya por último, el pecado, y yo con esto termino. El pecado te estropea. ¿Sabes por qué digo que el pecado te estropea, mi querida, mi querido? Porque la Biblia dice que a Sansón lo llevaron a la cárcel para que moliese en la cárcel. Mira, lo usaron de güey ahí para que moliese el trigo. ¿Y sabes por qué digo que te estropea? Por esta sencilla razón. Porque el plan de Dios para Sansón no era ese. El plan de Dios para Sansón era ser un libertador. El plan de Dios para Sansón era que sea un hombre de Dios. Pero sin embargo él se la mandó, él hizo lo que quería, no le importó nunca a Dios y terminó con una vida estropeada. Ahora mira, si recibiste a Cristo, ¿para qué dejar que el diablo estropee tu vida? Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios quiere que tú hagas una gran obra y estoy seguro de eso, que Dios ha preparado, como dice la Biblia, una obra, una gran obra para que tú puedas hacer. No tiene sentido dejar que Él te estropee, que el diablo te estropee la vida, el futuro, mi querido, tu familia, tu ministerio, si estás sirviendo. No dejes que el diablo te estropee. Cada vez son menos los hombres y mujeres de Dios que vamos quedando en el ministerio. El pecado está haciendo estrago, mi querido. Está haciendo estrago y nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar los unos con los otros. Porque quien piense está firme, mire que no caiga. Nunca te la creas. Nunca te la creas. Cuando te la creas, ahí es cuando sos presa fácil de Satanás. Nunca te olvides de eso. Mira, termino con esto y acá tengo algo. Yo tengo 3 nenas, así que de esto hay mucho en casa. ¿Sabes qué es esto? Esto es una cajita feliz de McDonald's. ¿Y sabes qué tiene la cajita feliz? Mira, tiene un juguetito, tiene un Cars. Esta vino con un Cars, tiene un juguetito. ¿Sabes cómo terminó Sansón, mi querido? Dice la Biblia en el versículo 25, escuchá. Dijeron los filisteos cuando estaban pasados de copa, estaban un poco ebrios ahí, o un poco borrachos. Llamad a Sansón para que nos divierta. Escucha bien. Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y sirvió de juguete delante de ellos. Te lo vuelvo a leer. Sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron allí, entre 2 columnas. Mirá, mi querido, mi querida. Yo no quiero ser el juguetito en la cajita feliz del diablo. Yo no quiero ser el juguetito en la cajita feliz del diablo. Yo quiero ser ese instrumento en manos del Dios Todopoderoso. Yo, mi querido, mira, Marquito Arevalo, que no es nadie, no está en esta tierra para ser el juguetito en la cajita feliz de Satanás. Y sabes que es triste que a lo largo de esta tierra hay un montón de jóvenes, un montón de personas que son el juguetito en la cajita feliz del diablo, porque el diablo se ríe con tu vida, mi querido, cuando decidís vivir una vida esclava por el pecado. Estamos para cosas más grandes, estamos para servir al Rey, porque como te dije, somos pequeños hombres en manos de un Dios grande. Que Dios te bendiga, mi querido, que Dios te bendiga. Y adelante, adelante. Tenemos a Dios que está de nuestro lado y está en nosotros. Y aquello que me esclavizaba ya no me esclaviza. Por tanto, el pecado no es una opción. La santidad es la decisión. Muchas gracias por este tiempo. Los quiero mucho y realmente una bendición para mí estar delante de tanta gente, de tantos lugares y agradecido. Bendiciones.